Bien, buenas tardes. Vamos a ir empezando. Sabemos que algunos compañeros se van a ir sumando, pero bueno, para respetar también un poco el horario, vamos a comenzar. Bueno, bienvenidos a todos al 7º webinar del curso virtual Red Global de Aprendizajes y los desafíos en los diversos escenarios educativos. En el día de hoy contamos con la presencia de Ana Laura Pérez. ¿Sí? Ana Laura nos va a brindar aportes sobre las evidencias y la importancia de la recolección de las mismas. Buenas tardes para todos y para todas. Perdón, Ana Laura, tenemos una presentación. Dale. Vamos a presentar buenas tardes, vamos a presentar a Ana Laura, es docente de química, está cursando el último seminario de la maestría en tecnologías educativas en la Universidad de Buenos Aires, trabaja como asistente pedagógico en Red Global de Aprendizajes de Plan Ceibal, además es asistente de investigación en el proyecto financiado por la ANI, denominado Diseño y Evaluación del Impacto de un Programa de Desarrollo Profesional en Evaluación Formativa para Profesores de Matemática de Educación Media, mediado por tecnologías digitales. Ahora sí, bienvenida, Ana Laura. Bueno, muchas gracias Valeria, gracias Eloísa, buenas tardes para todas y todos. Bueno, mientras voy compartiendo pantalla, como decía Valeria, yo estoy en el equipo de desarrollo de capacidades de Red Global de Aprendizajes, que bueno, llevamos un poco adelante todo lo que es la formación, ¿sí? Los cursos virtuales que ofrece la red, los enlaces. Entonces, un poco por ahí ha estado mi trabajo en la red en este tiempo. Antes también fui mentora recorriendo centros educativos. Y bueno, hoy contarles un poco acerca de las evidencias, ¿sí? de cuál es la importancia de la recolección. Sé que, como decía Carla, es un viernes previo a un fin de largo, todavía tenemos un día divino, ¿sí? Ya, bueno, diría una tarde divina porque ya está atardeciendo, así que no quiero aburrirlos. Cualquier duda que tengan, escriben en el chat o me interrumpen nomás, prenden el micrófono y hablan. La idea es que sea un poco interactivo, ¿sí? Así lo hacemos también más ameno. Bien. Bueno, organicé como un poco la charla a partir de preguntas, ¿sí? Yo la presentación se la comparto a Eloísa también para que la pueda compartir con ustedes, a Eloísa y a Valeria. Y bueno, preguntarnos cuáles son los objetivos del registro de evidencias, qué tipos de evidencias hay, o por lo menos una clasificación que hemos hecho desde la red. Cuándo un registro es realmente una evidencia, qué herramientas son útiles para el registro, que sé que ustedes también estuvieron un poco trabajando con esto, y cuál es la importancia de las evidencias en las actividades de aprendizaje profundo y en los momentos de aprendizaje profundo. Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos? ¿Sí? Nosotros tenemos algunos objetivos, quizás pueda haber otros, pero nos parece importante de registrar evidencias y de tener como docente evidencias, el poder retroalimentar el trabajo de nuestros estudiantes. Otro punto es que esa retroalimentación o ese proceso de aprendizaje va a ser individualizado porque yo voy a saber qué es lo que está sucediendo con mi estudiante. Poder registrar el proceso de aprendizaje, bueno, de cada estudiante, pero también del grupo en general, porque va a haber evidencias que voy a tomar de situaciones que sean de grupo, ¿sí? O de grupos. Visualizar la progresión, y esto quizás también lo hablaron un poco con Carlos Livich, o sea, nosotros lo que proponemos desde la red es poder valorar a nuestros estudiantes en una situación inicial y en una situación final, entonces consideramos que ahí debería haber una progresión, y yo para identificar cuál es esa situación inicial y cuál es esa situación final, debería tener evidencias que validen, ¿sí? Ese juicio que voy a hacer, esa valoración sobre el estudiante. Entonces es fundamental para eso, para lo que es la evaluación, y en particular, como recién hablábamos, de retroalimentar la evaluación formativa, que también en este tiempo de pandemia ha sido un tema bastante interesante y en el que hemos como profundizado un poco más, porque sin duda había un montón de docentes que ya venían trabajando en evaluación formativa, pero quizás en este tiempo se hizo también como bueno,
más continuo, o fue más pensado el poder generar retroalimentaciones que ayudaran al proceso de aprendizaje que iban viviendo cada uno de nuestros estudiantes en la situación en la que estábamos. Y por último, como un objetivo que también nos parece fundamental, es el compartir con otros que pueden ser colegas, que pueden ser las familias, la comunidad educativa, entonces poder compartir las prácticas educativas que estamos haciendo, ¿sí? Con otros actores de la comunidad. Bien, ¿por qué recolectar evidencias? Ustedes, me imagino, habrán recorrido lo que es el ciclo de investigación colaborativa, que implica, bueno, evaluar, diseñar, implementar y reflexionar, ¿sí? Ese es el ciclo de investigación colaborativa, un marco metodológico que ofrece Red Global de Aprendizajes, y que también va organizando como, bueno, las propuestas que vamos haciendo en el aula, en nuestras prácticas. Entonces, para transitar ese ciclo, ¿sí? Y para dar cuenta del proceso de aprendizaje que recorrió nuestro estudiante o nuestros estudiantes durante todo ese ciclo, es fundamental contar con evidencias. Entonces, puede ser, bueno, de qué manera hicieron el trabajo, la actitud, las competencias que son fundamentales, cómo las podemos evidenciar, ¿sí? También acá entra como en un juego que a veces nosotros, para valorar a un estudiante, ahora que estamos con todo esto de, bueno, de cierre de fin de año, de cómo evaluamos, ¿sí? Cuál es el juicio o no, en esto entra en juego un poco como el docente también, en gran medida, ¿sí? Por lo menos yo soy docente de secundaria, pero en gran medida me pasa que uno más o menos sabe cómo trabajó su estudiante, ¿no? Entonces, a mí me pasa, yo tengo como un lugar en la libreta, digamos, que es la actitud, entonces ahí, pero ahí es como un poco, bueno, sí, yo sé que fulano es un 8, o me imaginen ustedes, no sé, un bueno, un muy bueno, pero eso debería estar validado, debería estar fundamentado con evidencias que nos den cuenta, porque también no podemos jugar no solamente a nuestra memoria, capaz que nuestro estudiante tuvo un montón de actitudes, de propuestas, de trabajos, que bueno, que no lo registramos en nuestra memoria, pero que sí sucedieron, entonces lo ideal sería tener evidencias que nos puedan ayudar a valorarlo. Entonces es un aporte fundamental al momento de recuperar todo ese proceso de aprendizaje que transitó, ¿sí? Y en esto que decíamos hoy, como valorar tanto las competencias como las áreas o contenidos que haya desarrollado. Y por último, que es esto un poco lo que mencionaba recién, en el compartir con la comunidad, con otros actores, cuando nosotros agregamos evidencias, también el otro que lo recibe puede entender mejor lo que sucedió. No sé si ustedes tuvieron alguna vez la oportunidad de, no sé, o recibir alguna moderación o de participar en alguna moderación, ¿sí? Capaz que previamente. Pero bueno, en la moderación nos sucede, esto es un proceso que hace la red, donde se valora con una rúbrica, ¿sí? Una actividad de aprendizaje profundo. Entonces, a veces lo que nos sucede a los que estamos valorando esa actividad, de los que estamos moderando, que nos faltan evidencias, o sea, como docentes nos podemos imaginar lo que sucedió, pero en realidad en sí el registro no lo está diciendo. Entonces por eso es también fundamental. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Sí? Perfecto. Bien, ¿qué tipo de evidencias hay? Y acá lo que les decía recién, nos pasó desde la red que estudiamos este tema, hicimos una revisión bibliográfica, y realmente no hay mucho escrito sobre el registro de evidencias, ¿sí? Entonces, una clasificación que hay, pero que no diríamos que está cerrada, es esto de evidencias de producto y evidencias de desempeño, ¿sí? Entonces, las evidencias de producto, que todos lo conocemos, bueno, es un objeto acabado que puede ser digital, ¿sí? Como por ejemplo, le pedí a mis estudiantes que hicieran una presentación, un juego, no sé, puede ser una infografía, o puede ser algo también en otro formato, ¿sí? Que puede ser papel o no, estamos muy acostumbrados a decir papel, pero también podría ser una maqueta, ¿sí? Una cartelera, en una noticia. Bueno, acá en productos ustedes sabrán un montón y tienen una creatividad tremenda. Entonces,
utilizamos un montón en el aula como esto como evidencia, ¿no? Bueno, esa maqueta, esa infografía, esa presentación, ese juego que ya está acabado. Pero por otro lado también tenemos evidencia de desempeño, que también nos cuentan un poco qué sucedió en el proceso, que es donde más nos cuesta a los docentes tomar registro, ¿sí?, de lo que está sucediendo. Entonces, lo ideal sería que como docentes pudiéramos hacer las dos cosas. Acá entiendo, y soy docente y me pasa, que a veces es difícil estar todo el tiempo como tomando evidencia de todo, ¿no? Entonces, bueno, también empoderar a nuestros estudiantes, entiendo que, bueno, que algunos son de inicial y capaz que no podemos pedirle al niño inicial que esté con el celular sacando fotos, pero capaz que más grande sí, pero bueno, creo que podemos ser creativos y buscar estrategias para también como dividirnos esta responsabilidad de las evidencias, o podríamos utilizar en este tiempo de lo híbrido, que estamos digital y presencial, pedirle a los padres que también nos envíen evidencias de lo que está sucediendo en sus casas, en el aprendizaje. Entonces puede ser algo interesante. Bueno, entonces, las evidencias de producto, como les decía, son objetos acabados. O sea, durante el producto lo que me va a reflejar es cómo integró ese estudiante, ¿sí?, los múltiples conocimientos que nosotros quisimos que desarrollara al generar ese producto, y competencias. Son perdurables en el tiempo, ¿sí? A veces claramente la maqueta no la vamos a tener toda la vida en la escuela, ¿sí? En algún momento hay que hacer algo con ella, pero también tenemos fotos que nos hablan de ese trabajo que han hecho, y nos permiten, lo que decíamos recién, bueno, un análisis y reflexión de lo que queremos evaluar, ¿sí? El por qué le pedimos que hicieran ese producto final. Por otro lado, en las evidencias de desempeño, como decíamos recién, bueno, están durante el desarrollo de la actividad, ¿sí? Implica actitudes que han tenido, competencias, acá sí va más a las competencias y a las habilidades también, qué comportamiento han trabajado, y me permite, que es lo interesante, y que de esto también trata, bueno, la evaluación formativa, ¿sí?, la retroalimentación, poder ir monitoreando el proceso de aprendizaje. O sea, mi propuesta que yo estoy haciendo, si yo voy obteniendo evidencias y puedo ir como, bueno, haciendo un monitoreo de cómo voy, también puedo ir haciendo ajustes de rediseño a la propia propuesta para mejorarla, ¿sí? No esperar, bueno, el siguiente año para, bueno, la mejoro con el siguiente grupo, sino podemos ir haciendo cambios en el transcurso de la propuesta. Y eso es lo interesante también del registro de las evidencias, que esto me permita ajustar tanto la propuesta como el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, lo que decíamos hoy, en este cuarto punto de evidencias de desempeño, es aconsejable materializar la observación del docente, ¿sí? Puede ser con una bitácora, puede ser, bueno, con algún video, fotos, ahora vamos a ver qué herramientas pueden ser útiles para esto. Entonces, lo que mencionábamos hoy en esto de la progresión del estudiante, donde yo tengo una situación inicial y tengo una situación final, en esta evidencia de desempeño es donde lo vemos más claro. Entonces yo debería poder lograr tener tanto evidencias de cuál es la situación inicial al comenzar la propuesta como la situación final. También en el medio, pero las dos me van a permitir visualizar con claridad el proceso de aprendizaje que estuvo el estudiante. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Seguimos bien? ¿No se durmió nadie? Vamos bien. Vamos bien, Ana, impecable. Perfecto. Bien, tipos de evidencia, vamos a ver algún ejemplo, ¿sí? Que les pusimos acá, pero que bueno, de esto debe haber miles, ustedes deben tener 1.000.000 también. Un ejemplo hipotético de evidencias de producto, bueno, junto a los estudiantes se abordó el problema medioambiental con foco al reciclaje, la basura biodegradable, posibles soluciones en la comunidad, y se trabajó con la competencia ciudadanía. Entonces, una evidencia de producto, por ejemplo, elaborado por estudiantes, podría ser una campaña para informar a la comunidad, donde, bueno, ellos hicieran afiches, y esa es mi evidencia, dieran charlas, y tengo un video de la charla, en la plataforma virtual hicieron una infografía de difusión, y eso también es mi evidencia. Entonces, bueno, si el producto final de una actividad de aprendizaje es una charla formativa, ¿sí?, va a ser necesario planificar
vieron que yo recién les dije, es un video de la charla. Bueno, yo previamente, mientras estoy diseñando, debería planificar cómo voy a obtener esa evidencia, ¿sí? Entonces, a veces creemos que es en el momento, estamos y sacamos fotos, pero bueno, también para esto poder hacerlo con mayor tranquilidad, mayor facilidad, también tener de todo el proceso de aprendizaje, ¿sí? Sería interesante que pudiéramos identificar en el diseño cuáles son los hitos que queremos evidenciar y cómo los evidenciamos. Por otro lado, evidencias de desempeño, un ejemplo que poníamos, bueno, es un trabajo relacionado a las emociones, donde se va a trabajar la competencia de comunicación, y se va a hacer charlas con diferentes miembros de la comunidad educativa. Entonces ahí se van a elaborar cortos, una bitácora de experiencia, juegos en equipos. Entonces, la docente, esto que decía recién, determina cuáles son los hitos donde va a tomar esas evidencias, y en qué soporte, ¿sí? Porque no siempre tiene por qué ser la foto. Y, por ejemplo, yo acá ponía, bueno, tomar fotografías de la elaboración de los cortos, registrar los bloopers, tomar insumos del momento de elaboración del guión, de la escritura de la bitácora, que podría ser interesante al momento después de reconstruir nuestra actividad propuesta. Bien, ahora vamos a ver un poco cuándo un registro realmente es una evidencia, ¿sí? Entonces las voy a invitar a ver la siguiente imagen. ¿Bien? Y para ello vamos a hacer una votación, ¿sí? Entonces, ¿qué está ocurriendo en la imagen anterior? Ahora les va a llegar la votación, ¿sí? Y pueden elegir una de estas tres opciones. Está trabajando colaborativamente en un proyecto, ya terminaron la tarea y están charlando, o la maestra salió de la clase y se pusieron a conversar. Les voy a poner de vuelta la imagen. Los invitamos a votar, si andan por ahí. Tenemos un voto. Nos faltan 11. Vamos 2. Cuatro votos, ya vamos en 33%. Ana, tenemos también una intervención por el chat de Esther que dice, realmente me parece que me faltan evidencias como para saber con seguridad qué está pasando. Se los ve interesados. Gracias, Esther. Perfecto, perfecto, Esther. Ya vamos a tomar tu aporte. A ver si alguno más se suma a la votación. Esperamos un poquito más. Hay otra participación de Patricia que también dice que faltan evidencias para poder votar. Esther y Patricia lo que dicen es totalmente cierto. Acá es un poco, a ver qué es lo que yo entiendo y vamos a ver si, bueno, porque es también importante las evidencias, ¿no? Y si realmente cualquier registro puede ser una evidencia o no. Que tiene que ver con estos comentarios que están haciendo súper acertados. Bien, bueno, finalizamos la votación. A ver si ahí les aparece. Bien, como perfectamente decían Esther y Patricia, ¿sí? Bueno, algo estaba faltando, o sea, realmente cuando
nosotros a veces estamos registrando una actividad, puede ser una P, un MAP, u otro registro cualquiera, ¿sí? Y ponemos, bueno, nos dicen evidencias y ponemos como un montón de fotos, o a veces una carpeta con un montón de fotos, pero la foto por sí sola no nos está diciendo todo, ¿no? ¿Qué podríamos haber agregado? Capaz que Esther, Patricia, o algún otro que ande por ahí y quiera comentar, ¿qué podríamos haber agregado a esa imagen, ¿sí? Para que realmente pueda ser como una evidencia del aprendizaje, de lo que estaba sucediendo en esa clase. ¿Qué podría haber sucedido? O sea, ¿qué debería integrar la imagen anterior para que todos podamos comprender? Una descripción, nos dice acá Esther, los antecedentes. Perfecto. Si yo, por ejemplo, soy la docente que estaba, paren que me estoy yendo para adelante, que estaba poniendo esta imagen y pongo abajo una descripción, ¿sí? Que bueno, que menciona, ejemplo, proyecto, no sé, huerta orgánica, los estudiantes están planificando las medidas del lugar donde va a ser la huerta, entonces yo ahí hubiese comprendido lo que está sucediendo, pero simplemente así podía suceder, como decía Esther, que también, ejemplo, la maestra se fue y se quedaron charlando, ¿sí? Entonces, eso es lo importante de comprender que a veces lo que nosotros creemos que es una evidencia, para el otro que es el receptor, no es necesariamente una evidencia, porque a veces nos ponemos en el lugar de nosotros mismos que lo vivimos, ¿sí? Y conocemos lo que pasó, pero el otro no necesariamente tiene por qué saber. Acá Esther nos dice la tarea que estaban desempeñando en ese momento, o en la previa, o la consigna que les propuso. Exactamente, totalmente de acuerdo, Esther. Y era un poco para que, bueno, nos diéramos cuenta de eso, de lo que estaba faltando y que es importante. Bien, para complementar a esto que sucedió recién, algunos tips, ¿no? Para cuando vamos a registrar, ¿qué sería interesante que sucediera? Bueno, primero lo que dijimos hace un momento. Sería importante que durante el diseño yo estoy pensando mi actividad, estoy con un colega, estoy sola, o estoy con mis estudiantes, porque podría suceder, diseñando una actividad, y prever cuáles son los momentos importantes, ¿sí? En qué momentos yo voy a realizar un registro de una evidencia. Después, lo siguiente que debería pensar es de qué forma, ¿sí? Seleccionar un soporte, y también podríamos seleccionar hasta responsables, o sea, si soy yo la maestra, si, por ejemplo, podríamos tener un estudiante que sea el camarógrafo del proyecto, entonces él es el que saca las fotos. El otro que es, no sé, el que graba los videos, el que hace audios y entrevistas, y bueno, y así vamos poniendo responsables como a distintos estudiantes, que puede ser interesante. Como tercer punto, y acá es lo que más nos cuesta, o por lo menos a mí, como docente, sistematizarlas, ¿no? A veces nos quedan, bueno, en el celular o en una carpeta como un montón de evidencias, de fotos, de videos, de documentos, y después nos cuesta como el siguiente paso, que sería ordenar y sistematizar eso. Entonces, para después poder compartir y para poder acceder fácilmente, sería necesario una sistematización. Y estos 3 puntos, ¿sí? Nos va a permitir poder reconstruir el camino, nosotros y también otro que lo pueda ver de afuera, ¿sí? Bien. Y acá un poco ver qué herramientas son útiles. Cuando estamos pensando en esto del soporte, ¿sí? Bueno, pensar qué herramientas podemos utilizar. A veces hay algunas que ya utilizamos y no nos damos cuenta, u otras que podríamos quizás empezar a utilizar y no lo estamos haciendo. Yo acá les dejo compartido, esto es un Simbaloo, que seguramente conozcan, ustedes pueden poner ahí como distintas, armar como una pizarra, un muro, ¿sí? Con distintas herramientas. Entonces, por ejemplo, no sé, acá ponía algunas, no sé, Trello, podría ser Crea, que sé que está en alguna Genially, bueno, Moodle, hay otro acá, un blog, Kahoot, ¿sí? Un Google Form. Acá está Crea, no lo había visto. Acá están las valijas de herramientas. Entonces podrían organizarse o empezar como a conocer, ¿sí? Porque tenemos nuestro celular que puede sacar fotos, o el dispositivo que tengamos, pero también puede haber otras cosas. Un formulario de Google, las respuestas que nos da cuando se lo explicamos a nuestros estudiantes, o cuando ellos lo aplican a sus padres, a la comunidad, es una evidencia, ¿sí? Entonces lo interesante es como, bueno, compartir algunos de esos. Entonces los quiero invitar ahora
otros segunditos de participación, pero por el chat, a que nos cuenten cuáles utilizan, qué herramientas utilizan ustedes para registrar evidencias. Anímense, si alguno quisiera hablar, totalmente libre el audio. Pero bueno, por el chat, si se animan a escribir una o dos herramientas que utilicen para el registro de evidencias, pueden ser de las que mencioné o nuevas. Perfecto, Iliana nos dice fotos y videos a través de CREA. Bárbaro. Vieron que ahí está bueno porque podemos tener fotos y videos que subimos nosotros y también que suben nuestros estudiantes, actas de trabajo, así como una bitácora, audios. A ver si alguno más se anima, tenemos alguna participación más. Portfolios. Formularios que crean, muy bien. CREA también tiene portfolios que se pueden utilizar, a veces podemos crear alguno como particular, en alguna carpeta de Drive. Bien, bárbaro. A ver qué nos ponen, un Google Form, para almacenar todo tipo de evidencias en diferentes formatos. Perfecto. Muy bien, bueno, muchas gracias por compartir ahí por el chat. Bien, y la última pregunta, pero acá me quiero como detener porque es un poco, bueno, lo lindo que aporta la red. Acá María nos dice el álbum de medios de CREA, ¿sí? que nos permite como tener, así como podemos armar una carpeta en nuestro celular con fotos, también en CREA para identificar, bueno, estas son las fotos del momento tal. A veces hasta 9 palabras generadas a partir de una pregunta para ver qué quedó o impresionó una entidad. Exacto, las 9 palabras son geniales porque además también visualmente nos permiten identificar qué es lo que sucedió, cuáles, no sé, desde sentimientos, desde lo que vivieron. En las valijas de herramientas hay un generador de 9 palabras, también Mentimeter genera palabras, seguramente muchos ya lo estén utilizando. Así que esas herramientas, y está bueno compartir con otros, porque a veces vieron que otra persona nos puede como despertar, tenés razón, podría utilizar tal cosa. Y acá Esther nos dice, y después esa nube la aprovecho para trabajar estadística en otro momento. Perfecto, porque ahí en la nube la palabra, el tamaño, va a tener de acuerdo a la cantidad de veces que salió. Entonces también nos permite una evidencia poder trabajar otro contenido, otro tema posteriormente. Muy bien. Bueno, les cuento un poco. Sé que esto algo vieron con Paul, que les habló de registro, pero bueno, quería como recordarles y ver acá también la importancia de las evidencias en esta propuesta o en estas propuestas que tiene la red. La Red Global de Aprendizajes lo que propone es, como decíamos hoy, que los docentes transitemos, ¿sí?, el ciclo de investigación colaborativa en el aula. Entonces que podamos generar propuestas que transiten ese SIC, ¿sí?, en evaluar, diseñar, implementar y reflexionar, pero también una necesidad que surgió a partir de esta propuesta de hacer actividades, proyectos en el aula, desarrollando competencias, ¿sí?, para desarrollar aprendizaje profundo, fue tener un lugar de registro, un lugar donde pudiéramos registrar y tuviéramos un lenguaje común entre docentes. Y entonces, en este sentido, la red ha trabajado durante todos estos años para generar el lenguaje común, ¿sí?, porque además, como sabrán, los distintos subsistemas no es lo mismo actividad para primaria que para secundaria, no es lo mismo objetivos, metas, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, poder generar un lenguaje más o menos común, que nos entendamos entre todos, era un desafío interesante. Y después también el registro, que es un debe enorme que tenemos los docentes. Sé que ustedes en secundaria somos un desastre para esto. Quiero decir la confesión acá, que somos 17 personas, igual esto está grabado, así que queda la confesión pública. Pero bueno, en secundaria nos cuesta mucho más como el registro. Primaria lo tienen bastante más sistematizado, ¿sí?, con sus planificaciones por unidades. Entonces, la idea era, desde la red, proponer un registro que fuera para todos los subsistemas, sin importar en cuál estuviéramos, y
también promover esto, el registrar evidencias, el contar a otros, porque es algo que a la comunidad educativa uruguaya le falta un montón, y general y mundialmente, ¿no? No es algo muy habitué en nosotros a nivel docente, tanto acá como en otras partes del mundo. Si han participado en alguna charla con Mariana Maggio, también ella lo dice, que esto, bueno, es una necesidad del docente y que también debemos desarrollar. Entonces, por eso se generó una plantilla, la plantilla de AAP, que fue generada en Uruguay, acá desde la red global, y sí, con las rúbricas en SEA. Incluso las primeras plantillas de AP, donde primero contábamos, no sé si Eloísa habrá llegado a contar, supongo que sí, escribíamos las AP en SEA, era una locura aquello. Después apareció la plantilla. Pero bueno, hemos como vivido un proceso de crecimiento, gracias a Dios, adaptables de acuerdo a cada grupo, proceso, en fin, sí, totalmente. Eso es la idea de también integrarlo a la plantilla porque las progresiones son evidencias. Entonces, bueno, tenemos la plantilla de AP. Este año, debido a la cuarentena, en realidad era una idea que ya venía manejando la red, pero que todavía no había concretado, y que debido a la cuarentena fue como, bueno, es una necesidad para los docentes. Se generó los momentos de aprendizaje profundo, que es lo que encuentran acá. Esto está tomado de la página de la red, y si se acceden a registrar, en compartir y en moderar, van a encontrar las herramientas de las que les estoy hablando. Este año se generó los momentos de aprendizaje profundo para, bueno, poder registrar exactamente un momento particular. A veces se nos hace tedioso poder como registrar todo el proyecto, o tenemos como distintas etapas o distintos momentos, entonces, bueno, poder registrar esos momentos y después poder construir la AP, ¿sí? O el proyecto general. Entonces, bueno, la idea fue esa, y se generó en formato infografía para que fuera accesible en este tiempo en el que estábamos, cuarentena, virtualidad, casi que 24/7, no sé si les pasó, a mí me pasó, en un momento estaba 24 horas para mis estudiantes, entonces, bueno, necesitábamos como un registro más práctico porque no nos íbamos a sentar a escribir una AP de 30 diapositivas o más. Entonces, bueno, se genera esta herramienta que se complementa con la AP, ¿sí? No es que ahora nos mudamos a los MAP y abandonamos la AP, sino que son complementarios. Uno me habla de un proyecto, el otro de un momento. Nuestra idea a futuro es que este momento, si yo tengo los distintos momentos de mi proyecto, pueda generar mi AP, ¿no? Entonces, bueno, esa es nuestra idea a futuro de que eso vaya transitando hacia ese lugar. Entonces, para nosotros fue fundamental eso, y cuando lo hicimos, lo que decía recién, que Eloísa se acordará, en ese momento cuando registramos en SEA, las evidencias eran nulas, o sea, cuando uno leía eso no sabía qué pasó, no entendía nada, y era esto que nos pasó recién con la foto. Bueno, ¿qué quiso decir la docente con esta foto o con esto que escribió? Entonces me falta como algo que me evidencie, valga la redundancia, lo que estaba pasando, qué era lo que estaban viviendo los estudiantes en ese momento. Entonces, por eso es fundamental las evidencias. Después, el registrar me va a permitir compartir con otros, y esta es la idea, o sea, generar comunidades profesionales de aprendizaje donde podamos compartir, mirá lo bueno que hice, estoy en Salto, mirá esta AP que hice, yo estoy en Cerro Largo, mirá esto, vos estás con, voy a seguir con el mismo ejemplo de huerta orgánica, vos estás con huerta orgánica, yo mirá tengo una huerta vertical, y nosotros en robótica hicimos tal cosa para que se pueda regar la huerta. Entonces poder conectar con otros y poder compartir entre colegas. Eso sería el ideal y es lo que queremos promover, comunidades. Y por otro lado, ¿sí? Como un penúltimo paso, porque el último sería publicar, que ahí sí realmente es compartir con toda la comunidad, es la moderación, ¿sí? Que era un poco les comenté hoy. Es un proceso de valoración donde yo comparto mi AP o mi momento de aprendizaje profundo y recibo una devolución, ¿sí? Otro colega, otro docente que lee mi actividad y necesita esas evidencias para comprender qué sucedió, pueda hacerme una devolución de, bueno, estas son tus fortalezas y estas son unas sugerencias para el rediseño y la mejora. Bien. Entonces, un poco eso es lo que quería contarles de lo que está trabajando o lo que propone la Red Global de Aprendizajes. El registrar, compartir, moderar y publicar las AP. ¿Bien? Entonces,
un poco de la importancia de esto es, bueno, las evidencias favorecen la moderación y realizar una devolución entre colegas sobre esa práctica que fue diseñada y fue implementada, porque para tener evidencias tiene que haber sido implementada, ¿sí? No es una planificación, sino es algo que sucedió. Permite comprender de qué trató la actividad, ¿sí? Y nos permite registrar y compartir con otros para construir comunidades profesionales de aprendizaje que investigan y reflexionan sobre sus propias prácticas. Entonces, un poco por acá es la invitación y la importancia desde la red que le damos al registro de las evidencias y por qué es tan fundamental. Bien, hasta acá iría la charla. Les cuento que, o sea, eso es en cuanto a importancia, les cuento que si ustedes quieren ver actividades de aprendizaje profundo o momentos de aprendizaje profundo, paren que voy a dejar, a ver si visualizan ahí. ¿Acá están visualizando el repositorio? Sí, impecable, Ana. Bien, entonces acá por ejemplo pueden encontrar actividades que han hecho otros colegas, y por ejemplo vamos dándole vida a nuestro parque, esta es de primaria, y bueno, tienen un poco el resumen, algunas etiquetas, si ustedes quieren buscar, por ejemplo, otras actividades que sean sobre apalancamiento digital, o sea, que en eso sea como su fuerte, y acá encuentran el registro de ese o esa docente, ¿sí? Con sus evidencias correspondientes. Que otro tema, pero eso sería para otro webinar y se lo dejo a Eloisa, Valeria y Carla, es, bueno, en esas evidencias tenemos un montón de datos, ¿sí? Que también hay que, bueno, tener un uso y un cuidado de los datos responsable, y en eso hemos trabajado desde la red. Por eso si ustedes ven cuando completan el formulario, bueno, les pide como esa responsabilidad de tener las autorizaciones que ustedes en primaria lo tienen como también súper trabajado de este tema, pero bueno, los otros subsistemas era un tema que estaba como medio en el olvido y que hubo que reflotar, porque bueno, es fundamental tener el permiso de las personas de los datos que tenemos ahí. Y bueno, y ahí hay un montón de sugerencias que después se pueden charlar, pero por ejemplo, nosotros nos asesoramos con abogados que están con este tema y nos decían de fotos grupales donde no se enfoque una cara, ¿no? O de espalda, o que sea el producto, por ejemplo, de arriba. Entonces, intentar encontrar, a veces cuando no tenemos esos permisos, intentar encontrar alternativas para realmente poder tener evidencias. Porque nos ha pasado de encontrar AP o maps o registros, en general, sin fotos o sin imágenes, sin videos, que realmente uno siente que todavía le falta algo por comprender. Entonces, bueno, es un tema que también hay que trabajar, todo el tema del uso y cuidado de datos, que se los dejo para que sigan investigando ustedes. Muy bien, por acá iría mi charla. No sé si alguno tiene alguna duda, pregunta. Muchas gracias, Ana. Muy clara. Si alguien quiere comentar algo. Yo te quería agradecer también, Ana Laura, porque realmente fue impecable tu presentación y realmente es todo un tema, el tema de las evidencias, ¿no? Porque a veces nos parece que alcanza porque nosotros lo vivimos y lo entendemos, pero al momento a veces decimos con Valeria, bueno, la persona que está en otro país, si yo veo esto, ¿qué es lo que entiendo? Bueno, y fue muy ilustrativo con el ejemplo que diste de esa fotografía. También las compañeras hicieron muy buenos aportes desde el chat, así que te agradezco muchísimo. Ahí, Carla, bueno, primero que nada agradecerles a ustedes, pero tengo dos aportes para contarles. Uno es, por eso nosotros al comienzo del registro siempre ponemos como el contexto, ¿no? Porque imagínense que esta AP, este mapa o el registro lo agarra alguien de Canadá, porque nos ha pasado, nosotros compartimos las actividades para que se moderen internacionalmente. Entonces, imagínense el de Canadá, que no entiende cómo es el sistema educativo uruguayo, ni la situación de esa escuela, bueno, poder contextualizar de alguna manera para que comprenda lo que sucedió. Eso por un lado. Y por otro lado, algo que me gustó, que se lo escuché a Pedro Ravela,
no va a haber mejor registro de la realidad, o sea, no va a haber mejor mapa de Uruguay que el territorio uruguayo, ¿sí? Entonces, no va a haber mejor registro de lo que sucedió que haberlo vivido. Tendríamos que tener cámaras 360 para todos lados en la clase para poder realmente contar todo, exactamente todo lo que sucedió. Pero bueno, nos podemos también acercar, como hacen los mapas con el territorio uruguayo, acercar como una realidad para poder contar a otros. Ahí nos dice Esther, el uso de las imágenes y principalmente aquellas que contienen rostros de niños, totalmente, y también a veces datos que no nos damos cuenta que aparecen. Aún falta mucho conocimiento sobre los derechos de autor, de todo lo que subimos a la web, tal cual. Y también de las herramientas que utilizamos que toman los datos, ¿no? Eso es como también otro tema para seguir investigando y asesorándose y construyendo. Pero creo que como comunidad educativa todos estamos también en ese camino. Bueno, yo no tengo, ahí Eloisa, yo no tengo más nada para decir, más que Bien, buen fin de semana largo. O sea, eso es lo que les deseo. Sí, bueno, muchas gracias. Les agradecemos a todos por participar. Y bueno, como dijo Ana, buen fin de semana largo, descansen y disfruten mucho. Y bueno, y nos vemos en las aulas, a seguir con el módulo 4. Gracias. Chao, buen fin de semana. Pasen bien. Chao, chao.